eso, Señor, hoy tú nos has permitido este privilegio de que a través de tu Hijo amado Jesucristo seamos convocados a la reunión, Señor, de los santos, para que podamos adorarte, no solo uniendo nuestras voces, sino también, Señor, uniendo nuestras almas y nuestros espíritus, para que en atención podamos oír tu santa palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Rogamos para que sea tu Espíritu dando luz a cada uno de nosotros y trayendo, Señor, convicción, pero también constriñendo nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, seguir perseverando con firmeza, con entereza, Señor, con conocimiento y ciencia en este peregrinaje de la fe. Señor, clamamos a ti porque dependemos totalmente de ti. Clamamos a ti, Señor, porque tanto los que están allí escuchando como yo que estoy, Señor, presentando mi voz como herramienta a ti, Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Señor, ayuda nuestras vidas. Abre nuestros oídos, Señor. Habla a nuestros corazones. Que mi vida, Señor, sea útil para ti. Que mi voz, Señor, sea una herramienta para transmitir tu santa palabra. Pero que la gloria y la honra solo sea para tu nombre, Señor. En Cristo Jesús presentamos este tiempo. Amén y amén. Murió el Salvador. Seguimos con la enseñanza para los que nos acompañan por primera vez, para los que nos escuchan también por primera vez. Estamos exponiendo el Sermón del Monte y en esta ocasión seguimos con la enseñanza de la oración modelo que el Señor Jesús dejó, que es el Padre Nuestro, y alternamente estamos exponiendo la primera carta de Juan, que ya estamos culminando. Seguimos con la enseñanza sobre el tema de la oración. Esa oración, como lo dije hace un momento, esa oración modelo que el Señor Jesucristo dejó y que muy comúnmente la llamamos el Padre Nuestro, y que así se llama también, el Padre Nuestro. Vimos a través, quiero recordar, hacer un recuerdo de lo que hemos visto para que podamos entrar en contexto de la enseñanza, y vimos a través de las palabras descritas por el Señor Jesús, vimos el privilegio que tienen los creyentes de acercarse, el privilegio, recordemos, que tienen los creyentes de acercarse con absoluta confianza en oración a Dios. Ya que si usted y yo recordamos lo que vimos a través de estas enseñanzas y que hemos aprendido, es que en ese privilegio, se nos permite llamarlo Padre, recuérdelo, se nos permite llamarlo Padre. Y esto es en consecuencia al llamado que Dios ha hecho a través del Evangelio, ¿cierto? Esto es en consecuencia al llamado que Dios ha hecho a través del Evangelio. Ninguno puede llamarle Padre si no ha sido llamado o ha sido adoptado por su Hijo Jesucristo. Aquí podemos ver este privilegio. Y también de que hemos sido adoptados, hemos sido partícipes de una familia ahora con Cristo, ahora con Él. En esto también reconocíamos la paternidad redentora de Cristo a través de este modelo de oración. Esa paternidad redentora para con sus hijos, no para con toda la creación, recordémoslo, sino para con sus hijos. Y también identificábamos la forma de reconocer su trono, ¿cierto? Trono
que es ilimitado, ya que Dios es ilimitado y que no hay espacio ni tiempo que limite al ser de Dios. Entonces el trono de Dios es ilimitado, también lo reconocíamos, y además vimos en esa primera petición que el Señor Jesús en este modelo de oración enseña esa primera petición que se ordena al creyente hacer cuando se acerca en oración a Dios, ¿cierto? Hacer cuando se acerca en oración a su Padre. ¿Y cuál era esa primera petición? Santificar el nombre de Dios. Y hace 8 días decíamos y recordábamos esto que también quiero recordar, y no es porque Dios deba ser más santo porque nosotros oramos a Él. No, recordemos que Él es la misma santidad pura. Él es 3 veces santo, Él en sí mismo es santo. Posterior a esta primera petición, estuvimos aprendiendo sobre la segunda y la tercera petición que en este modelo de oración el Señor enseña, y que indica a sus seguidores, a sus discípulos, a sus hijos, que se debe tener en cuenta a la hora de acercarse en oración al Señor. Y es esa segunda y tercera petición como principal enfoque, tienen el sentido de cumplir la primera, y es que el nombre de Dios es glorificado cuando un hijo anhela que el reino de su Padre sea vivenciado tanto en su vida como en la vida de los demás. Eso lo aprendíamos cuando mirábamos este tema de la segunda y la tercera petición. Y posteriormente aprendíamos que a través de eso, de que el reino de Dios sea vivenciado en la vida de un hijo y en la vida de los demás, aprendíamos a través de eso su voluntad haciéndose en medio de la extensión de su reino de gracia. Su voluntad es su buena voluntad, ahora la que los creyentes, ahora la que los hijos que tienen el privilegio de llamarle Padre, que como súbditos del rey, de ese reino, esa voluntad deben anhelar hacer, sometiéndose a toda ordenanza, sometiéndose a todo mandato. Es que ningún hijo puede hacer lo que le parezca bueno para él mismo. Un hijo de Dios ahora, siendo parte del reino de gracia de Cristo, es súbdito de este rey. Y por ende, él hace la voluntad ¿de quién? Del rey, de su padre. Él no hace su voluntad. Eso lo aprendíamos, porque él es un súbdito y está bajo ordenanzas y mandatos que el rey ha establecido para ese reino de gracia. Ahora, entramos a la cuarta petición que el Señor Jesús ordena. Esa cuarta petición que Él ordena para que se tenga en cuenta cuando un hijo se acerca al trono de gracia en oración. Que cuando se acerca a Él no debe olvidar la reverencia, el honor y respeto que merece el Padre. Y que viviendo bajo el dominio de su Padre es su voluntad que el creyente ahora como hijo debe obedecer y hacer. Confiado ahora que en medio de lo que su Padre ha regulado está que sus hijos dependan absolutamente de Él. En medio de lo que su Padre ha regulado, a un hijo cuando se le acerca en oración a su Padre, al Rey, está que él pueda entender que como hijo depende absolutamente, enteramente de su Padre en todo, en todo. Pero aquí hay algo interesante, y es que él debe entender eso, pero también debe entender que por más que dependa en todo de su Padre, no debe obviar las responsabilidades que tiene como hijo. No debe obviar las responsabilidades que tiene como hijo. Y es que cuando pasamos a esta cuarta petición, encontramos, si usted lo puede notar, encontramos un traslado de peticiones en este modelo de oración.
Las tres primeras tienen que ver directamente ¿con quién? Con Dios. Santificar su santo nombre, que su reino venga y que se haga su voluntad. Son tres peticiones en este modelo de oración que tienen que ver directamente con Dios. Note que para llegar a la petición que involucra al Hijo, el Señor dice: primero es bueno que en la oración se reconozca esto. Ahora entramos directamente a una petición que tiene que ver principalmente con el penitente o con sus hijos. Y esta petición es concerniente a todo el tema del mantenimiento del cuerpo y del bienestar del creyente, concordando con lo que el Señor Jesús habla más adelante, argumentando que Él como Padre sabe las necesidades que tienen ¿quiénes? Sus hijos. Mire usted más adelante lo que dice el Señor ahí mismo en el Sermón del Monte, en los versículos 31 y 32 del mismo capítulo. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es por eso que en esta cuarta petición encontramos al penitente rogando a su Padre por el mantenimiento diario de su cuerpo. Diario de su cuerpo. Es necesario entender que el creyente, como súbdito del rey, está gobernado por un rey que cuida, por un rey que conoce las necesidades de su pueblo, por un rey que sacia todas las necesidades de este pueblo, pero que no las sacia bajo la voluntad de su pueblo mismo, sino que la sacia bajo la voluntad de ¿quién? Del mismo rey. Por eso, el orden de las peticiones en este modelo de oración es que cuando primero oramos, debemos reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Debemos reconocer que dependemos absolutamente de un Padre y de un Rey que ahora gobierna nuestras vidas. Cuando oramos debemos reconocer que sea su voluntad sobre nosotros, no que sea nuestra voluntad caprichosamente hecha obligatoriamente por el Rey. No, porque así no es en el reino de gracia del Señor. Cuando clamamos reconociendo que es su voluntad en nosotros, mi querido hermano, podemos tener la plena confianza de lo que dijo el proverbista. Proverbios 38, parte B. Manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Y es que el ser humano creyente debe alimentar su alma y su cuerpo. El ser humano creyente debe alimentar su alma y su cuerpo. Debe cuidarlos, ¿sabe por qué? Porque si deseamos como hijos, si deseamos como creyentes santificar el nombre de Dios, si deseamos edificar la congregación, si deseamos hacer la voluntad de Dios, el ser humano creyente, el Hijo de Dios, necesita un alma y necesita un cuerpo que gocen de buena salud, que gocen de buen mantenimiento. Porque si el alma se debilita, el cuerpo no funciona bien. Si el alma se debilita, el cuerpo no funciona bien. Y también, si el cuerpo se debilita, el alma no encontrará el ánimo para alimentarse. El uno necesita del otro. Por eso es necesario que el ser humano creyente entienda que debe alimentar su alma y debe alimentar su cuerpo. Es por eso que aquí encontramos la orden del Señor Jesús a sus hijos de orar
Y al orar, eso alimenta ¿qué? El alma. Cuando entramos al tema de la oración, encontramos la orden del Señor Jesús de orar. ¿Y eso alimenta qué? El alma. Pero cuando oramos, o cuando un hijo ora y presenta ruego por la provisión, eso mantiene ¿qué? El cuerpo. Eso mantiene y sustenta el cuerpo. ¿Me hago entender? Y lo hermoso del caso, mi amada iglesia y mi querido amigo que hoy nos escucha, lo hermoso del caso es que quien es proveedor para todo en el hombre, quien es proveedor para todo en el hombre, tanto para su alimento espiritual como para su sostenimiento físico, quien es proveedor es ¿quién? El Padre. El Padre. Él es el único proveedor. El Padre es la misma fuente. Dios, el Padre, el Rey del reino, Cristo. Quien es proveedor para esto, para este alimento necesario en el alma y en el cuerpo, es Dios. Es Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios lo siguiente, Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, note lo que dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, los cuales son de Dios. O sea que es necesario un buen alimento para el alma y un buen alimento para el cuerpo para glorificar el nombre de ¿quién? De Dios. De Dios. Por lo tanto, cuando entramos a mirar esta petición dentro del modelo de oración del Padre nuestro, es el deber del creyente identificar y considerar a qué se refiere el Señor Jesús en particular cuando ordena que el creyente debe orar por el suministro del pan diario para su vida. El creyente debe entrar a identificar o a considerar a qué se refiere el Señor Jesús cuando en este modelo de oración el Señor Jesús ordena que sus hijos deben orar por el suministro del pan diario para su vida. Bueno, y para esto vamos a considerar tres cosas principales. Tres cosas principales. Y como lo pueden notar, vamos a estar hoy enfocados en el versículo 11 de Mateo, capítulo 6, en el versículo 11. Debemos considerar tres cosas principales. La primera, el asunto, la provisión por la que el creyente pide. El asunto, la provisión por la que el creyente pide. Y en este versículo 11, cuando el Señor Jesús ordena, ahora en esta petición, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la provisión que el creyente ahora pide en oración? ¿Lo puede identificar? ¿Cuál es? ¿Cuál? El asunto, el elemento, ¿cuál es? El pan. El pan. Ese es el asunto por el cual ahora en esta petición encontramos que el creyente en acercarse a Dios debe considerar para pedir el pan. Pero antes de entrar a mirar algo acá, quisiera hacer una pregunta. Y es, hoy en día los hijos se acercan al Padre primero para santificar, glorificar, que su reino venga y que su voluntad se haga. Primero se acercan al Padre para hacer eso, o primero se acerca por el pan. Solo meditemos en eso, porque pareciera que este modelo de oración, pareciera que hoy en día se le ha dado un vuelco, ¿no? Pareciera. Y cuando nos acercamos al Padre le decimos, dame,
antes de reconocer su grandeza. Es más que claro que el asunto o la provisión por la cual el Señor está dejando aquí en claro que el penitente debe orar es por el pan, es por el pan. Y quisiera aclarar algo antes de todo y entrar a algunos puntos, a mirar algunos puntos secundarios. Algunos comentaristas antiguos y algunos padres de la iglesia primitiva, como Tertuliano, como Cipriano, como Hipona, Agustín, pensaban que la referencia del pan aquí, cuando el Señor ordena este modelo, ¿cierto?, tenía que ver con algo más espiritual. Ellos pensaban, ya en el siglo II, ellos pensaban que esta referencia, que este asunto por el cual el creyente debe orar, que es el pan, pensaba que tenía que ver con algo más espiritual. Pensaban que hacía referencia al pan visible de la palabra de Dios. O pensaban que hacía referencia al pan de la cena del Señor. Pero lo que realmente aquí significa la palabra pan, tanto en el hebreo como en el griego, es un tipo de comida grande, leudado, o gasa significa todo tipo de comida. A eso se refiere la palabra aquí, tanto en el hebreo como en el griego. Haciendo referencia, óigame bien para que podamos entender, haciendo referencia a algo físico que sacia el hambre y que sacia la necesidad del hombre. A eso hace referencia aquí el pan. Más adelante, unos siglos más adelante, el reformador Martín Lutero hizo referencia a esto de la siguiente manera. Quiero nombrarlo es para que podamos identificar y tener claridad sobre eso. Este pan es un símbolo para todo lo necesario para la preservación de esta vida, como el alimento, como un cuerpo sano, como un buen tiempo, como una buena casa, como un buen hogar, como una buena esposa, como unos buenos hijos, como un buen gobierno y como un buen tiempo de paz. Esto hacía referencia a Martín Lutero en cuanto a lo que significa la palabra pan, haciendo referencia a todo lo que trae un buen mantenimiento del cuerpo en el creyente. Y quisiera añadir algo aquí, y es que probablemente el Señor Jesús quiso decir aquí por pan las necesidades del creyente, mas no los lujos y caprichos de la vida. Cuando el Señor Jesús ordena que se ore por el pan diario, probablemente quiso decir las necesidades del creyente son saciadas, pero no los lujos ni los caprichos del corazón pecaminoso. Teniendo en cuenta esto, haciendo o identificando que el pan no hace referencia a algo más espiritual, sino a algo físico, al sostenimiento de la vida del cuerpo en el creyente, quiero que miremos dos puntos secundarios en cuanto a la referencia del pan. El primero es que el pan es referido como nuestro. Note lo que dice la Escritura: el pan nuestro, versículo 11, el pan nuestro. El pan aquí es referido como nuestro. Este sostenimiento, este pan es referido como nuestro, haciendo énfasis, iglesia, haciendo énfasis en la necesidad que tienen los seres humanos del sostenimiento. Haciendo énfasis en la necesidad que tienen los seres humanos del sostenimiento, pero también haciendo énfasis
en que ese pan es de su propiedad por el bienestar del fruto del trabajo que Dios permite a la vida del ser humano. ¿Sí me hago entender? Cuando se ora por ese pan es también, se entiende que también es el énfasis de que al ser humano le pertenece por derecho le pertenece porque es fruto del trabajo, es fruto de lo que Dios le permite hacer en la vida cotidianamente, que es laborar. Cuando se hace la referencia como nuestro, el pan nuestro. Pero quisiera hacer una aclaración aquí. No es que le pertenezca el pan por derecho propio intrínsecamente, estoy hablando que le pertenece por derecho en consecuencia al trabajo, pero no es porque le pertenezca el pan por derecho propio intrínsecamente, o sea, que se considere el dueño de todo lo que Dios le suministra, ya que por naturaleza pecaminosa el hombre no es dueño de nada delante de Dios. El hombre no es dueño de nada delante de Dios. Todo lo que recibe, mi querido hermano y mi querido amigo, sí, todo lo que recibe es por gracia. Todo lo que recibe es por gracia. Aún los hijos. Algún tiempo estuvimos aquí mirando el tema de la familia y de los hijos, y aún los hijos no le pertenecen porque los hijos son ¿de quién? Le pertenecen a Dios. Todo lo que recibe es por gracia. Aún en la común gracia que incluye a los no creyentes. Aún en la común gracia que incluye a los no creyentes. El Señor en su bondad concede sustento. Él en su bondad concede provisión. Él en su bondad concede mantenimiento tanto a pecadores como a no pecadores. Él en su bondad concede provisión en los pecadores incluso, en los cuales Él no se deleita. Pero como lo dije hace un momento, en su gracia común, el Señor también concede a sus hijos y a sus no hijos provisión, en medio de su gracia común. A sus hijos porque ellos oran por este pan, a sus hijos porque ellos oran por este sostenimiento, porque para ellos sí es derecho, para sus hijos sí les pertenece, porque este pan es parte de los beneficios de vivir en el reino de gracia, hablando de los hijos. Este pan es parte de vivir del sostenimiento que el rey da a sus súbditos y por el cual sus hijos claman para que se siga manifestando el Señor en esta tierra y se dé a conocer que el Rey cuida de sus hijos y como Rey provisiona a sus hijos de todo lo necesario para sus vidas, de todo lo necesario para sus vidas. El Salmo 34, 9, 10 dice lo siguiente y nos da luz en esto: temed a Jehová vosotros sus santos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a quienes. Los que le temen sí tienen derecho propio, porque ahora han vuelto a ser parte de ese reino. Versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, haciendo referencia a la palabra pan. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquellos que temen son los que dan honor y honra a Dios. Ahora es bueno aclarar aquí que por más que sea un derecho concebido por Dios para el creyente, por más que sea un derecho para sus hijos, porque ahora pueden acercarse a Dios como al Padre
por más que sea un derecho porque el rey sustenta sus vidas, eso no los exonera de la responsabilidad de trabajar, de la responsabilidad de sudar por el sustento para su vida. Eso no los exonera de orar por el pan. Eso no les quita la responsabilidad al creyente penitente de ser diligente. Eso no le quita esa responsabilidad. Esto va en contraste con la injusticia. Esto que ordena el Señor va en contraste con la pereza. Esto que ordena el Señor va en contraste con el derroche que hace que el ser se vea reducido a vivir en pobreza y tener que sustentarse de los demás o tener que sustentarse del Estado porque tiene el derecho de sostenerlo. No, lo que ordena aquí el Señor va en contraste con esto que estoy diciendo. Por más que el rey cuide, gobierne y sustente a sus hijos, eso no exonera a sus hijos de ser responsables de trabajar y de sudar por el sustento de su hogar, por el sustento de su vida. En ninguna manera Dios está ordenando orar por un derecho de sustento como creyente en donde se tenga que acolitar el pecado en una persona y mandarlo a no trabajar y mandarlo a esperar que llueva la provisión del cielo. En ningún momento el Señor cuando ordena esto, no. La Escritura dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 12: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que espere que su rey le va a traer todos los días el pan necesario. ¿Eso dice la Escritura? Eso no dice la Escritura. Si alguno quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Porque oímos, dice el apóstol Pablo, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Note que el ánimo de quedarse esperando que el rey les sustente, aún hijos, no me vayan a mirar un poco serio, esos que ya son grandotes y están esperando que sus padres les den todo en casa. Aún el que se tenga pereza para no trabajar o para no hacer cosas, el cual el fruto de esto sea el sostenimiento para su vida, aún eso es andar en pecado. Eso es andar desordenadamente. Porque oímos, versículo 11, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos. ¿Por quién? ¿Por mandato de quién? Del rey. Por mandato del rey, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El hecho de que el Señor en este modelo de oración esté ordenando al creyente a orar por el pan, que ya identificamos qué es el pan, el asunto del pan, ya identificamos qué es todo lo que tiene que ver con el sostenimiento en la vida del creyente. El hecho de que el Señor ordene a que se ore por el pan no exonera la responsabilidad que un hijo tiene con su padre, hablando de un creyente con Cristo. Pero si también lo queremos llevar a nuestras familias, no exonera la responsabilidad que nosotros como padres tenemos en enseñar a nuestros hijos que hay una edad en donde ellos tienen que empezar a... Esto no exonera. Esto no nos está llevando a que Cristo está ordenando a que oren, que yo soy la fuente de todo lo que usted tiene. Ore que yo como rey le voy a sustentar todas sus necesidades. Pero eso no está diciendo, pero quédese ahí quietico, tranquilo. No haga nada que yo le voy a dar todo. No, Cristo no está diciendo esto. Cristo no está exonerando al creyente de la responsabilidad de trabajar. Es por eso que el deber es orar, pero no esperar que todo caiga del cielo por obra y gracia. Aunque Dios es poderoso, Él no es un padre alcahueta, jamás. Él no es un padre alcahueta.
Dije que íbamos a ver dos puntos secundarios en esta parte del asunto y de la provisión. El primero fue el pan, que es referido como nuestro. Y el segundo punto secundario aquí es que el pan, que es referido como el pan de cada día. Versículo 11. El pan nuestro de cada día. El penitente ora, no solo por el sostenimiento, sino que en su oración debe especificar que ese sostenimiento debe ser diario. Ese sostenimiento debe ser diario. Quisiera colocar un ejemplo. Y es el siguiente. ¿A cuántos le dieron mesada cuando iban al colegio o cuando iban a la universidad? A muchos. A otros de pronto no nos dieron, ¿cierto? Otros tendríamos que trabajar desde pequeño vendiendo dulces o algo para hacernos lo de nuestra mesada. Pero a otros tuvieron el privilegio de que el padre sacaba diariamente o semanalmente, bueno, en lo posible diariamente, y sacaba algo y daba lo de la mesada y le dice: mijo, ahí tiene lo de las 11. Y con eso se podía ir a los que estudiaban en colegios, se podía ir a la cooperativa y no esperar que los compañeros le suministraran a uno, sino uno poder comprar, ¿cierto? Pero quiero colocar un ejemplo trayendo esto a memoria. Un padre de familia no le da la mesada a su hijo por todo el año. ¿O alguno de aquí le dieron la mesada a su hijo por todo el año? Un padre de familia no le da la mesada a su hijo por todo el año que cursa en el colegio. Pues porque la razón es obvia, ¿cierto? Y es que su corazón intrínsecamente tiene amor por el dinero. Imagínese donde usted le diera la mesada a su hijo y le dijera: son 280 días al año colegiales estudiando, ¿no? Imagínese que usted hiciera el cálculo diario y le dijera a su hijo: tome, ahí está lo de la mesada de todo su año. ¿Qué piensa que su hijo haría con esa mesada? En su corazón intrínsecamente hay pecado y hay amor por el dinero, y le acarrearía un mal para su vida. Un mal para su vida. Bien lo dice la Escritura, es que Dios es sabio. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Deleites. Es por eso, tomando esto como ejemplo, es por eso que la orden del Señor, cuando se ora por el pan, es que no se afane el corazón por pedir mal, sino que debe orar por el pan diario, entendiendo que no debe tener afán por el día de mañana. Cuando ora por el pan diario no debe tener afán por el día de mañana. Más adelante, ahí en el versículo 25 de Mateo 6, mire lo que dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es que debe haber gratitud por el sustento que a diario trae Dios para la vida del creyente. Pero también cuando el Señor ordena que se ore a diario por ese sostenimiento, el creyente debe reconocer la necesidad de Dios a diario en su vida. Cuando usted o cuando el creyente ora a Dios por ese pan diario, hay gratitud, pero también hay un reconocimiento de la necesidad de Él a diario en su vida. ¿Qué pasaría si Dios permitiera el pan de una sola vez y para siempre? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios, como ese ejemplo que pusimos como el padre de la mesada, qué pasaría si Dios le dijera a su hijo: bueno, este es el pan de una vez para todo el año? ¿Usted a diario se acercaría, o el creyente a diario se acercaría a Dios? ¿Acaso el creyente entendería la necesidad de Dios a diario?
Para no ir más lejos, muchas veces esto ha pasado. Señor, necesito un trabajo, Señor. Ábreme las puertas y, Señor, te prometo que te voy a servir. Después de que llegue el trabajo, no volvimos a ver al hermano en la iglesia. Curiosamente pasa esto, ¿no? Uno de tantos ejemplos. Punto número 2 principal, haciendo referencia a 3 cosas principales que debemos considerar aquí. El primero es el asunto, la provisión por el cual el creyente ora, y este segundo es para quienes se hace esta petición de provisión. ¿Para quienes se hace esta petición de provisión? En esta segunda parte vemos por quién el creyente ora a través de esta petición. Si notamos las palabras descritas por el Señor, encontramos que además de nuestro pan, que es en plural, hay otra palabra que nos da luz sobre quién podemos estar haciendo esta petición de oración. Y esa palabra es: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Dánoslo. Es un pronombre que nos puede hacer referencia a los siguientes grupos que le voy a mencionar y que usted y yo podemos identificar. Es un pronombre que nos hace referencia a estos siguientes grupos. El primero, el grupo de los propios suplicantes, el grupo de los propios penitentes. Es más que notorio que el Padre nuestro es un modelo de oración personal. Y en ese ánimo el penitente presenta su ruego por amor que se tiene a sí mismo. Por amor que se tiene a sí mismo. Cuando usted clama o cuando el Señor ordena que clamemos por ese sostenimiento, usted clama primero por el sostenimiento ¿de quién? De uno mismo. De uno mismo. Porque él, como creyente y como hijo, presenta delante de su Padre sus necesidades. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Un momento íntimo con el Señor. Un momento de privacidad con el Señor. Y tu Padre, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es que en la oración individual, por quien primero se presenta ruego, por quien primero se pide o se presentan peticiones, es por sí mismo. Es por sí mismo. Por eso el Señor ordena que sea en secreto y ordena que sea de manera individual. Entonces, podemos identificar que cuando el Señor dice dánoslo, estamos haciendo referencia a ese primer grupo que son los mismos penitentes. Pero también hace referencia a otro grupo, y es por todos los hijos de Dios. Por todos los hijos de Dios. En esa oración individual se nos ordena que presentemos nuestros ruegos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. ¿Por los demás quiénes? Por los demás hermanos de nuestra iglesia o de la iglesia de Cristo. Todos los que son hijos de Dios merecen que también presentemos oración en cuanto al sustento y mantenimiento para sus vidas. Todos los que son hijos de Dios. Por eso se me viene algo a la mente. Y es por eso que no sé si a usted le ha pasado o usted de pronto lo ha vivenciado. Y es que hoy en día los momentos de oración de los creyentes o del pueblo de Dios son de 5 minutos, de cortico tiempo. Y a veces uno dice, ¿ya?
Ya, no tenía por qué más orar. No, yo sí le digo que hay mucho por qué orar. Ya pidió por usted, pero también debemos pedir por quiénes, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos. Juan tenía ese ferviente deseo por un hermano para que su vida fuere sostenida. Tercera de Juan 2, mire lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera. Sí ve el beneficio para lo espiritual, pero también el beneficio para lo corporal. ¿Sí lo nota? Ese es el deseo que debe haber cuando también nos acercamos en oración al Padre a clamar por el pan, no solo de nosotros mismos, sino también por el hermano que está pasando situación, sino también por los hermanos de la iglesia, para que el Señor sostenga sus vidas, y también por los hermanos del cuerpo de Cristo, para que el Señor les sustente diariamente, y para que sus almas prosperen, y para que puedan tener y gozar de buena salud. Eso muestra lo que Juan anhelaba, eso muestra el deseo que debemos tener por nuestros hermanos, que también sean sustentados del mismo pan con el que Dios nos sustenta. Y aquí encontramos un tercer grupo. Ya identificamos que el primero éramos nosotros mismos. Ahora identificamos que también podemos presentar ruegos de sostenimiento por nuestros hermanos. Pero también quiero ponerle más trabajo a aquel que en su mente dice: no tengo por qué más orar. No, hay mucho. Hay otro grupo por el cual debemos orar, y es por todos los hombres. Por todos los hombres. Como hombres piadosos, mi amada iglesia, somos llamados a mostrar la misma compasión que Dios mostró ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. ¿Usted se acuerda la oración que el Señor hizo allí en el Getsemaní? El Señor no solo oró por ese momento, sino oró por todos los que habían de venir, dentro de los cuales estaban incluidos usted y yo como hijos de Dios. Interesante. Así como el Señor mostró compasión con nosotros, así nosotros como hombres piadosos mostramos compasión por todos los hombres cuando oramos por ellos. Los piadosos penitentes oran por todos aquellos que viven en medio de esta gracia común, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Y el creyente no debe hacer caso omiso a lo ordenado por la Escritura. Primera de Timoteo 2:1. Pablo le decía a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por solo los de la iglesia. ¿Eso dice la Escritura? No. Por todos los hombres, por todos los hombres. Por eso es nuestro deber mostrar compasión por todos los hombres cuando nos acercamos al trono de gracia, en ese privilegio que tenemos, y orar no solo por nuestras necesidades, no solo por las necesidades de nuestros hermanos, sino también orar por las necesidades de todos los hombres, porque eso es compasión, porque eso es misericordia. Pero recordando que todo es bajo la voluntad ¿de quién? Del Señor. Tercero y último punto, y es la forma de presentar esta petición de provisión. La forma de presentar esta petición de provisión. Cuando un creyente penitente se acerca a Dios reconociendo que Él es el único proveedor, debe hacerlo con humildad y con agradecimiento. Cuando el Señor usa la palabra
el pan nuestro de cada día, dánoslo mañana, eso dice, no, dánoslo hoy. Cuando el Señor usa la palabra hoy, ya habiendo hecho referencia a cada día, es porque cuando el creyente se acerca a Dios, su forma de presentar esta petición es reconociendo que sus misericordias han sido renovadas. Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y cuántos no hemos dicho estas palabras? Y lo tenemos como cliché, ¿no? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi querido hermano, mi amada iglesia, el que se tenga una vez la oportunidad de vida, el que se tenga esa oportunidad diaria de Dios para nosotros, que es la vida, es para agradecer por el sostenimiento y la manutención que Dios provee para la vida de sus hijos. Así no sea como nosotros la hemos querido. Por eso decía al principio, recordando lo que dice Proverbios 38, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Es que es hoy que hay que dar gracias por la provisión de Dios. Es hoy que hay que reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Hay un dicho o hay un refrán muy conocido por ahí en la calle y es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es muy usado para tareas o trabajos físicos, ¿cierto? Pero quisiera ponerlo en contexto, puesto que a muchos les cuesta a diario presentar oración de agradecimiento por el sostenimiento y la provisión que Dios trae. A muchos les cuesta. Me cogió el tarde, estoy cansado. A muchos les cuesta. Alguna vez alguien me preguntaba lo siguiente: ¿por qué cada vez que se pasa a la mesa se da gracias a Dios por los alimentos? ¿Por qué no es mejor hacer una sola oración por todos los alimentos del día? ¿O por qué no es mejor hacer una sola oración por todos los alimentos de la semana? Alguna vez alguien me preguntaba esto. Mi respuesta para esa persona era: porque las misericordias y las bondades de Dios se viven en cada momento. Y cada momento hay que agradecer y reconocer que Dios es quien provee lo necesario para que podamos gozar de buena salud y gozar de lo que Él nos provee. Así que, hermanos, la forma de presentar esta petición es hoy, pero es con humildad y agradecimiento, porque Él hace viva y eficiente el sostenimiento de sus hijos. Y usted y yo no debemos esperar para mañana lo que debemos hacer hoy. Quisiera cerrar con lo siguiente, a manera de conclusión. Aunque, como vimos en el texto, no hace referencia a un pan espiritual, ¿cierto? Vimos que el texto no hace referencia a un pan espiritual, sino hace referencia a un pan físico, un pan de sostenimiento, un pan de mantenimiento, un pan que se refiere a todo lo que provee Dios y que sustenta la vida del hombre. Pero yo quisiera acotar algo aquí para cerrar. Quisiera acotar algo más, teniendo en claro lo primero que le estoy diciendo, ¿no? Y es que la Escritura nos enseña lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 26 al 35. Juan capítulo 6, versículo 26 al 35. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para cerrar, quisiera concluir con lo siguiente, haciendo énfasis en lo que dije hace un momento y lo que dije hace el principio, que cuando hablamos de la petición del pan no se refiere a ese pan espiritual, sino se refiere al pan del sostenimiento. Pero no debemos dejar ir la oportunidad sin hablar del pan que nos da a diario el Señor, y que usted y yo tenemos el privilegio de acercarnos por medio de ese pan espiritual, pero que también otros que nos están escuchando necesitan para que su hambre sea saciada y nunca jamás vuelvan a tener hambre y nunca jamás vuelvan a tener sed. Y es Cristo para sus vidas, es el pan para sus vidas. Es claro que cuando miramos este pasaje de Juan, la gente buscaba a Jesús porque querían ser saciados con el pan físico que el Señor había dado el día anterior a más de 5,000 personas. Es claro, la gente, después de que el Señor Jesús dio de alimentar a los 5,000, si usted lee el pasaje y entra en contexto, dice que se fue en la barca con sus apóstoles, pasó al otro lado, y que después ya fueron a buscarlo, no lo encontraron y estaba en otro lugar, y que cuando fueron allí lo encontraron y le dijeron: Señor, ¿ya estás aquí? Y ahí es cuando el Señor les dice: ustedes me buscan es por el pan que perece. Y vale aquí la oportunidad para decir: cuántos muchos detrás de un nombre, de un título como iglesia cristiana, buscan el pan que perece. Cuántos muchos allí afuera están prometiendo a muchos que escuchan diciendo: busque a Jesús, que Jesús le va a dar todo en la vida. No. Cuántos muchos hacen uso del mal nombre de Cristo y descontextualizan los textos bíblicos. Cuántos muchos van de rodillas clamando al Señor por el pan del sostenimiento, y como lo decíamos hace un momento, pero cuando llega el pan del sostenimiento, el pan que no perece, no se ve en sus vidas. El pan que es Cristo no se ve en sus vidas. Mi querido hermano, aunque no refiere la Escritura aquí sobre ese pan espiritual, pongamos en contexto este pan espiritual aquí. ¿Cuántos no anhelamos que ese pan sea visto en nosotros cada día? ¿Cuántos no anhelamos que ese pan sea visto en los que están al lado nuestro? ¿Cuántos no anhelamos que ese pan sea visto en todos los hombres? ¿Cuántos no anhelamos que ese pan sacie verdaderamente las necesidades de todos los hombres? Y cuando hablo las necesidades del hambre, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de una condenación eterna que muchos les espera. Pero que ese pan saciará de hambre, porque allí en el fuego eterno, en el lago de fuego, muchos clamarán al Señor por una gota de agua o por un pedazo de pan. ¿Cuántos no anhelamos que ese pan que es del cielo, que es Cristo, cuántos no anhelamos que sea visto en nuestros semejantes, en nuestro prójimo? Cristo es el pan.
El pan el Señor lo provee para sus hijos, como lo hemos visto. Hay que orar no solo por nosotros, por los hermanos, por todos los hombres, para que ese sostenimiento, esa misericordia de Cristo sea en sus vidas. Hablando de lo físico, pero vuelvo y lo digo concluyendo este tema y sin dejar escapar la oportunidad, es necesario que la gente conozca, que muchos entendamos que el pan que verdaderamente sacia el hambre es Cristo. Cristo es el pan que verdaderamente sacia el hambre en las personas. Usted y yo y muchos podrán tener riquezas, podrán tener el sostenimiento de Dios a diario en sus vidas, pero sin Cristo no hay nada, no hay nada. A muchos allá afuera les prometen casas, becas, carros, viajes por el exterior, les prometen fama a muchos afuera usando el nombre de Cristo. Pareciera que este fuera el pan que saciara sus vidas. Todas esas promesas. Pero déjeme decirle que no. Que no, por eso el proverbista decía: manténme del pan necesario. No me des pobreza porque puedo renegar, pero tampoco me des mucha riqueza. ¿Por qué? Porque te puedo negar. Por eso lo decía: manténme del pan necesario. Y el pan necesario es lo que usted y yo tenemos hoy como sostenimiento. Gloria a Dios por eso y gracias, porque esa es la misericordia de hoy que el Señor ha querido para nuestras vidas. Y nadie dice que sea malo anhelar, nadie dice que sea malo trabajar por cosas materiales, mientras se haga todo bajo la voluntad de Dios. Pero no pretenda buscar al Señor para que le dé ese pan sin tener verdaderamente el pan principal, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? A la iglesia no se va esperando que Cristo solucione un trabajo, no se va a la iglesia esperando que Cristo solucione una necesidad momentánea. Él es poderoso, claro, ninguno de nosotros como hijos ponemos en tela de juicio esto. Él es poderoso. Pero a la iglesia, al trono de gracia, no se va usando a Cristo esperando que me sacie la necesidad del pan que yo creo que es el mejor para mí. No, no, mi querido hermano. A la iglesia, al trono de gracia, al llamado que Dios nos hace a través del Evangelio, se va a buscar al pan que verdaderamente sacia el hambre. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor sostenga a su iglesia. Creyentes, que vayamos a los pies del Señor y oremos por nuestras necesidades. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, es bajo su voluntad que hoy somos proveídos de lo necesario. Pero también, iglesia, que nosotros vayamos a nuestro Padre clamando para que ese pan celestial sea dado en la mesa de muchos corazones, que necesitan de este pan. Vamos a orar.